Aleluya, bienvenidos una vez más a esta transmisión en vivo desde aquí, desde Compton, California, a todo el mundo entero a través de estos medios sociales. Gloria a Dios, dígalo conmigo 3 veces, 2 en español y 1 en hebreo. ¿Listo? Aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Otra vez, aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia en hebreo. Aleluya, kitov, ki leolam hasdo. Gloria a Dios, aleluya. Hoy voy a estar ministrando la palabra en este tema. Jesús y la palabra de Dios uno son. Jesús y la palabra de Dios uno son. En este coro, este canto que voy a cantar está en inglés, pero yo sé que usted lo va a entender, ¿verdad? Está hablando de que sin Jesús yo estoy perdido, sin Jesús estoy esclavo, pero es lo mismo. Desde que Jesús y su palabra uno son, lo mismo es sin la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, nada podemos hacer. Sin la palabra de Dios, somos esclavos. Sin la palabra de Dios, no podemos tener la victoria. Pero gloria a Dios que con la palabra de Dios, esa palabra viene a ser una espada de dos filos. Esa palabra nos da la victoria. Y vamos a estar viendo estos versículos donde podemos ver de que la palabra de Dios nos dice que Jesús, el Hijo de Dios, y la palabra de Dios uno son. Es lo mismo. Jesús se hizo carne. La palabra de Dios se encarnó y moró entre nosotros. Vamos a estar viendo esos versículos. Pero primero, déjeme cantar este canto. Se llama Without Him. Without Him, I could do nothing. Without Him, I surely fail. And without Him, I would be drifting, oh, like a ship without a sail. Without Him, I would be dying. Without Him, I'd be enslaved. And without Him, my life would be worthless. Oh, but with Jesus, thank God, I'm saved. Jesus, oh Jesus, do you know Him today? Please don't turn Him away, oh Jesus, my Jesus. Without Him, how lost I would be. Jesus, oh Jesus, do you know Him today? Please don't turn Him away, oh Jesus, my Jesus. Without Him, how lost I would be. Without Him, how lost I would be. Without Him, how lost I would be. Without Him, sin Él, estuviera perdido. Sin Él, nada podemos hacer. Eso me trae a mi mente, a mi memoria, lo que Cristo Jesús dijo en Juan 15, que sin Él nada podemos hacer. Vamos a esos versículos, eso bendice mi corazón. Yo sé que usted también. Vamos a Juan 15. El Evangelio de San Juan, el capítulo 15, el versículo 1.
Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Jesús y la palabra de Dios, uno son. Sin la palabra de Dios, nada podemos hacer. Voy a estar dando estos versículos de la palabra de Dios. Hay muchos, pero he escogido yo estos, donde vamos a estar viendo cómo el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, nos muestra, nos enseña que Jesús y la palabra de Dios uno son, es lo mismo. Vamos a Juan, el Evangelio de San Juan, anótelo, escríbalo. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, y el versículo 1, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Juan. En el principio, esa palabra principio en hebreo es Génesis. Génesis significa el principio. El principio. En el principio era el verbo. Antes de que existiera, no había nada. Antes que existiera, pero yo existía el verbo, la palabra. Dice, en el principio era la palabra, el verbo. Y el verbo, la palabra, era con Dios. Y la palabra, el verbo, era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Ahora vemos de que aquí el apóstol Juan dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, esto nos lleva a otro versículo. Quiero ver, vamos a comparar lo que Juan acaba de decir, que sin él todas las cosas fueron hechas por Él. Ahora vamos, antes de ir a Hebreos 11, vamos al versículo 14. El versículo 14. Y aquel verbo, aquella palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios se hizo carne. ¿Cómo? En el cuerpo de Cristo. Jesús tenía un cuerpo humano, 100% humano. Pero Cristo, la palabra de Dios, esa semilla incorruptible, Cristo, el Hijo de Dios, 100% Hijo de Dios, pero 100% humano. El verbo, la palabra, esa palabra incorruptible, se hizo carne. Y Juan dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, el versículo 3. Versículo 3. Dice, ese es Hebreos 11, vamos a Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido. Esa palabra constituido es formado, hecho, por la palabra de Dios. Dios desató su palabra, Dios desató su fe con palabras y su palabra estaba llena
de la fe de Dios. Por la fe entendemos, yo sé que muchos lo interpretan de esta manera, dice, tenemos que tener fe para poder entender. No estoy diciendo que tenemos que tener fe para entender, aunque sí tiene que tener fe para creer la palabra de Dios. Pero lo que está refiriéndose aquí es que Dios con fe, yo sé que muchos dicen de nada y con nada Dios hizo el universo. No, la Biblia dice que por fe, con la fe, por la fe, entendemos haber sido constituido. La fe fue lo que constituyó la fe de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe no se ve, pero es una fuerza poderosa. La fe es una fuerza poderosa. Nomás para poder confirmar de que Pablo, por el Espíritu Santo, cuando dice por la fe entendemos, principia con Dios usando su fe para constituir el universo. Note que el versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, por la fe, vemos aquí que Abel, por eso Dios se agradó de la ofrenda de Abel, en primer lugar, porque era las primicias de sus corderos, pero en segundo lugar, porque Abel le ofreció a Dios por fe ese sacrificio y le agradó a Dios. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Ya vimos que Juan dijo que por él fueron hechas todas las cosas, ¿verdad? Y ahora vemos aquí también que este versículo confirma lo que el apóstol Juan dijo. Este es el apóstol Pablo, que por la fe entendemos haber sido constituido, formado el universo por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios contiene la fe de Dios y esa palabra, la palabra está impregnada con fe. Y por eso usted y yo, cuando oímos la palabra, la ponemos en nuestro corazón. Nuestro corazón produce, con la palabra de Dios, produce la fe. Es lo que necesita. Entonces, cuando esa palabra entra en nuestro corazón, la creemos, luego cuando sale por nuestra boca, sale como una espada aguda de dos filos. Y es lo que el diablo está queriendo hacer, que no salga en primer lugar, él no quiere que tomemos tiempo en su palabra, meditando en la palabra, leyendo la palabra, asimilando la palabra. ¿Por qué? Porque él sabe que a través de la palabra, a través del conocimiento de la palabra, entre más de la palabra de Dios estamos recibiendo y creyendo y entendiendo, más de la palabra de Dios vamos a estar viviendo. El diablo sabe que él no puede contra un creyente que tiene la palabra en su corazón y en su boca. Y eso es lo que el diablo aborrece, pero es lo que el Padre ama. Es lo que el Padre está queriendo de todos nosotros. Ahora vamos al libro de Apocalipsis 19, el versículo 13. Vamos a Apocalipsis, libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, capítulo 19 y el versículo 13. Juan es transportado por Dios, por el Espíritu de Dios, lo transportó al futuro. Estas cosas van a suceder. Él vio las cosas que van a suceder cuando todos estemos presentes en el reino de Dios. Después de que ¿verdad? El Señor nos arrebata, el Señor nos lleva en el arrebatamiento, en el rapto, para estar con Él para eternamente. Vemos aquí en Apocalipsis 19, versículo 13, dice, estaba vestido, está hablando de Cristo Jesús, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Su nombre es el Verbo de Dios. Aquí Apocalipsis, Juan dice que su nombre, el nombre del que estaba montado en ese caballo, ¿verdad? Caballo blanco, es el Hijo es el Verbo, la palabra de Dios, el Verbo de Dios. Versículo 11, mire cómo dice Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco.
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Está hablando de Cristo Jesús. Está hablando de él, del Rey de Reyes. Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aleluya. Esos ejércitos celestiales somos nosotros, porque Cristo Jesús va a arrebatar a la iglesia. Y eso ya está para suceder muy pronto. Y por 7 años vamos a estar celebrando las bodas del Cordero. Y luego vamos a regresar con Cristo. Ahora Juan está viendo esto que está sucediendo allá, concerniente el verbo de Dios. Su nombre es el verbo de Dios. Y el verbo de Dios es la palabra de Dios. Una vez más, estoy enseñando este tema. Jesús y la palabra de Dios uno son. Jesús y la palabra de Dios uno son. Vamos a ver más versículos concerniente a este tema de que Jesús y su palabra uno son. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 1 al 4. El libro de San Mateo. El libro de San Mateo capítulo 4. Jesús ya fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Los cielos se abrieron. Una voz, el Espíritu Santo vino del cielo, vino y permaneció en Jesús. Y luego una voz del cielo, Dios el Padre, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lucas dice que la voz dijo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, vemos aquí el versículo 1 de Mateo 4. Entonces Jesús, después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Quiero aclarar algo aquí, algo bastante importante. Dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Muchos tienen o interpretan esto y enseñan de que Dios va a llevarnos a lugares para que el diablo nos tente. Cuando usted estudia bien la palabra de Dios y usted la lee, usted se va a dar cuenta que el diablo no vino a tentar a Jesús hasta después de 40 días. Cuando la Biblia dice que aquí vamos a ver, dice que tuvo hambre y vino el tentador. No vino cuando tenía un día de ayuno o cuando tenía 10 días o 15 días o 20 días. Ahora, él fue llevado al desierto, pero es cuando el diablo toma ventaja porque el diablo oyó la voz también. Él oyó a Dios decir, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El diablo lo oyó. Él estaba esperando eso por 4,000 años, porque Dios le había dicho en Génesis 3, versículo 15, y pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Tú le herirás el calcañar, mas él te herirá en la cabeza. Esa es una expresión de que él te va a quitar el poder, te va a destruir y te va a quitar el poder que tú le quitaste al hombre, que tú engañaste a la mujer para esa autoridad, ese poder. Él te va a destruir, te va a rendir inactivo. Entonces vemos de que el diablo no tentó a Jesús hasta después. Versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahora, espero que hayan entendido lo que les expliqué. A ver si puedo hacerlo mejor. Cuando leemos que el Espíritu Santo dice, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu llevó a Jesús al desierto. Jesús tenía que estaba preparándose él para su ministerio. Él tenía que también, como tenía un cuerpo humano,
Él tenía que tomar tiempo para tomar dominio de su carne, tomar dominio de su alma, para poder desarrollar y para poder hacer el ministerio que el Padre le dio, ¿verdad? Entonces, durante ese tiempo vemos de que el diablo viene y lo tenta. Fue tentado por el diablo después de que tuvo hambre. Vamos a seguir aquí porque lo importante es lo que Jesús le dijo al diablo. Dice, así era, dice versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Nota el versículo 4, este es Mateo 4:4. Y respondió y dijo, Cristo, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús citó lo que Moisés dijo al pueblo de Dios en Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 3. Vamos a ese versículo porque quiero que usted lea, que lo vea, a Deuteronomio 8, versículo 3, donde Moisés les dice al pueblo de Dios esas palabras. Moisés dice, y te afligió y te hizo tener hambre, aunque Israel, ¿verdad? Siempre tenían maná, siempre, nunca, ni una sola persona murió de hambre. Pero en el desierto no tenían toda la comida que comían allá en Egipto, ¿verdad? Dios les dio maná, pero también por más de un mes les alimentó de codornices, hasta que les salían por los oídos, comieron codornices, ¿verdad? Pero vemos aquí que Moisés le está diciendo, después de los 40 años en el desierto, al final de esos 40 años, es cuando Moisés les está trayendo a su memoria, le está recordando, cuando él dice, ¿verdad? Te afligió y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber, fíjese lo que dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí podemos ver que Moisés está decretando a su pueblo y a nosotros que la palabra de Dios que sale de su boca es alimento espiritual, es alimento para nuestro espíritu, así como las verduras, la fruta, la carne, es alimento a nuestro cuerpo físico. Nuestro espíritu no puede comer un bistec, no puede comer enchiladas, no puede comer. Nuestro espíritu solamente puede ser alimentado de la palabra que sale de la boca de Dios. A cada vez que dice la palabra y el Espíritu Santo dijo, entonces sabemos que eso está saliendo de la boca del Padre Celestial y el Espíritu Santo está trayendo esa palabra. Esa palabra es la que alimenta. Ahora, hace años atrás, esta mañana, estuve explicando yo a los hermanos aquí de Centro Palabra de Fe. Esta mañana yo estaba explicando, ¿verdad? Que yo me recuerdo hace años atrás, que cuando estaba yo leyendo esos versículos, especialmente lo que Jesús le dijo al tentador, a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale por la boca de Dios. Cuando estaba leyendo esa parte de toda palabra que sale de la boca de Dios, esa frase resaltó. Esa frase resaltó y cuando resaltó, la vi y la pude entender. Y luego el Espíritu Santo me dice, solamente la palabra que sale de mi boca, solamente la palabra que los profetas o los apóstoles fueron inspirados, los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que alimenta el espíritu del hombre. Porque hay muchas palabras que verdaderamente no las habló Dios. En el libro de Job, por ejemplo, tenemos a esos tres consejeros, tres amigos de Job. ¿Sabía usted que Dios les regañó? Porque hablaron tontería y media y hablaron aquí, hablaron allá, dijeron muchas cosas bonitas, pero eso no salió de la boca de Dios. Vemos a Job,
Vemos a Job. Vemos a Job. Él está afligido. Él está durante ese tiempo, una tras otra. En el mismo día que vinieron para darle sus malos reportes de lo que habían sucedido con sus animales y luego también con sus hijos. Óigame, fue algo bien duro. Y la primera cosa que sucede es Job no está entendiendo nada. Él piensa que es Dios el que está haciendo esas cosas. Él piensa que todo es Dios y por eso dice Dios dio y Dios quitó. Pues no era Dios el que le estaba quitando. Cuando uno está leyendo el libro de Job, Job no puede ver lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Él no pudo ver cuando los hijos de Dios, ¿verdad?, vinieron delante de Dios y Dios le dijo a Lucifer, a Satanás, ¿verdad? ¿Y dónde has estado tú? Y el diablo dice, he rodeado toda la tierra. Y luego Dios le dice, ¿has notado a mi siervo? Que él es fiel y no has podido tú, ¿verdad? ¿Y qué le dice Job? ¿Por balde te sirve? Mira, quítale lo que tiene, vas a ver cómo te va a maldecir. Pues, bueno, entonces vemos de que Job no sabía lo que estaba pasando. Él estaba pensando de que Dios es el que estaba. Entonces Dios a Job dijo muchas cosas que verdaderamente no salieron de la boca de Dios. Y hay muchas cosas que el hombre habla, el hombre dice, que verdaderamente no salen de la boca de Dios. Sí, el Espíritu Santo las puso ahí, están ahí para nuestro propio beneficio, para poder aprender de no hacer los mismos errores que ellos hicieron, de no tentar a Dios como ellos lo tentaron. Es lo que nos dice Pablo, que todas las cosas fueron escritas para nuestro beneficio, para que no lleguemos a ser rebeldes como pueblo de Dios y hagamos las mismas cosas que el pueblo de Dios hizo, que podamos aprender de los errores del pueblo de Dios y no volver a repetir lo que ellos hicieron. Entonces, lo que nos alimenta es lo que Dios nos dice por su Santo Espíritu. Y para estar más seguros, las epístolas del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, ¿verdad?, de Judas, esas cartas vinieron del corazón del Padre, fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Y Pablo dice en Timoteo 3:6 que es útil para corregir, para redarguir, para enseñar, para que todo varón llegue a ser un maduro y sea perfeccionado en Dios. Entonces la palabra de Dios ha sido ungida, ¿verdad? Entonces vamos a continuar aquí. Quiero mostrarles algo concerniente a lo que Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Ahora vamos a estar viendo en la palabra de Dios cómo Jesús, él comprendiendo bien claro y entendiendo que él era el verbo, la palabra de Dios hecha carne, que él era. Entonces vamos a estar viendo las palabras que salen de su propia boca, la boca de Jesús, de la misma boca de Jesús. Vamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 6. El Evangelio de San Juan, el capítulo 6. Vamos principiando en el versículo 30 del capítulo 6. Jesús está rodeado de una multitud, rodeado de judíos, están ahí los escribas, fariseos, los sacerdotes. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo. Esta es la verdad, yo le estoy diciendo la verdad. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahora él se está refiriendo de él mismo. Cuando él dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, él está hablando de él mismo. Él sabía que le había salido del Padre. Él sabía que le había estado en el principio con el Padre y él era con Dios y él era Dios. Él lo sabía bien. Y ahora aquí lo vemos hablar, decir que, ¿verdad?, que el verdadero pan es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo.
le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ellos están todavía en la carne, pensando en lo material. Ellos están pensando de un pan físico, pero Jesús estaba hablando de Él mismo. Él es ese pan que descendió del cielo. Él vino del Padre. Y luego dice, danos siempre este pan. Versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, póngale mucha atención. Quiero enfatizar cuando él dice el que en mí cree. Porque esa es la manera como uno come la palabra. Cuando tú crees la palabra, tú te la has comido. Si no has creído la palabra, no te va a hacer ningún beneficio. Porque no la recibiste, no la creíste. Cuando tú crees la palabra, es cuando tú recibes vida eterna. Te has comido esa palabra. La palabra, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. Todo aquel que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Gloria a Dios que Él no te echó fuera. Cuando tú viniste a Él, Él te recibió. Él te aceptó a su familia. Él te hizo un hijo, una hija de Dios por el poder del Espíritu Santo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 38. Jesús está aclarando que Él vino del cielo. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Otra vez, quiero enfatizar en esa frase, en lo que Jesús dijo, y cree en Él, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le dejare, y yo le resucite en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye el Padre y aprende de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Una vez más, se está refiriendo del mismo. Aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, otra vez, es la tercera vez que Jesús enfatiza, el que cree en mí tiene vida eterna. La razón por qué quiero que usted pueda, estas 3 veces, y le he dicho, he enfatizado esto, es porque Él va a estar diciendo algo que vamos a poder entender si traemos a nuestra memoria lo que Jesús dice, el que cree en mí. El que cree en mí, porque Él va a decir algunas cosas que las personas no las van a entender porque no le están poniendo atención a lo que les ha dicho ya 3 veces. El que cree en mí, el que cree en mí, el que cree en mí tiene vida eterna.
tiene vida eterna. Yo soy, y luego dice el versículo 48, otra vez lo vuelve a mencionar. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendía del cielo para que el que de él come, no muera. Fíjese lo que Jesús dice. Ese es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo. Otra vez Jesús vuelve a decir, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Ellos todavía están pensando de la carne física. Jesús está hablando. Es un símbolo, está hablando, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Él está hablando. Hoy te voy a explicar también algo concerniente a la Pascua, ¿verdad? Porque ahora dice que Jesús, desde el cierto de cierto os digo, que si no comieres de mi carne, del Hijo del Hombre, y bebéis esta sangre, no tendráis vida eterna en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, y en mí permanece y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga enseñando en Capernaum. Ahora, yo les dije que 3 veces Jesús dijo, el que en mí cree tendrá vida eterna. El que en mí cree, lo dijo 3 veces. Entonces aquí podemos ver que Jesús, cuando él dice, el que no comiere mi carne, viviere mi sangre, una vez más, nomás quiero recordarles que Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Y cuando dice, ¿verdad? Jesús mismo citó esa escritura en Deuteronomio 8:3, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de otra palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, la palabra es alimento al espíritu. Ahora, cuando uno entiende que los judíos que estaban rodeando a Jesús, cada año ellos celebran y celebraban hasta la fecha, lo están haciendo, la Pascua. La Pascua principió, la primera Pascua principió en Egipto. Después Dios trajo la última y grande 10ª plaga, la mortandad de todo primogénito de humanos, de animales, de siervos, de esclavos, todo el primogénito que no obedecieron y que no hicieron lo que Dios le instruyó a Moisés. Dios le dijo a Moisés, ¿verdad?, que ese mes iba a ser el primer mes del año para ellos, el mes sagrado. Ese mes iba a principiar un nuevo calendario con el pueblo de Dios, que ese mes iba a ser el primero, el mes de Abib, al 10º de ese mes, el día 10 de ese primer mes del nuevo año, del nuevo calendario de Dios. Todo familia, por familia, iban a escoger, conseguir un cordero de un año. Ese cordero iba a ser inmolado, su sangre iba a ser marcada en las dinteles de las puertas, los postes y las dinteles, y luego la carne iba a ser asada a fuego y tenían que comerse la carne dentro de la casa. Toda la familia dentro de la casa, no podían salir afuera. Juan, cuando vio a Jesús de lejos, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan se estaba refiriendo de que Él es el Cordero de la Pascua. El apóstol Pablo también pudo recibir esta revelación en 1 Corintios 5:7, cuando dice que Jesús es nuestra Pascua. Él es el Cordero de la Pascua. Isaías, 800 años antes que Cristo Jesús viniera y muriera en la cruz
en el Calvario, en la cruz, ¿verdad? 800 años antes. El Espíritu Santo, hablando a través de Isaías, y fue escrito, cuando él dice en el capítulo 53 que como cordero fue llevado el matadero y no abrió su boca. No abrió su boca. Entonces vemos de que ya está el cordero del libro del cordero de la Pascua es un símbolo, es un tipo, es una figura del verdadero cordero de Dios que es Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo Jesús dice el que no come mi carne, Él se estaba refiriendo a la Pascua, a la fiesta de la Pascua, que ellos cada año lo estaban haciendo. Y ya sabe otra cosa también. Y ya estaban preparándose para la Pascua. Estaban preparándose ya, entonces Jesús toma la oportunidad de enseñar eso también, que Él es ese cordero. Su cuerpo es carne, su sangre es de vida, para dar vida eterna. No estaba hablando de la carne física, está hablando de la palabra de Dios. Vamos a ver, porque Jesús mismo lo explica. Vamos a seguir aquí adelante. Vamos al versículo 60. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos, al oír que las palabras que le había dicho, el que no comiera mi carne y viviera mi sangre no tiene vida eterna. Pero ya sabemos que Jesús estaba refiriendo que cuando uno cree, y le cree a Él, cree su palabra, es cuando estamos comiendo su carne, estamos comiendo su palabra. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu, versículo 63, por favor, marque ese versículo, memorícelo, ponga en su corazón, porque esto es algo bastante informativo, bastante especial, para que tú le puedas encontrar más valor a la palabra de Dios del Nuevo Testamento, las epístolas, para que tú alimentes tu espíritu. Fíjese lo que Jesús dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, ¿las qué? Las palabras que yo he hablado. Estas palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu. Tú y yo tenemos un espíritu recreado por Dios, un espíritu nuevo, una nueva creación, y ese espíritu se alimenta y es alimentado por la palabra que es espíritu, y su palabra alimenta nuestro espíritu. Y así es como todo hijo de Dios, y así es como todo creyente, a través de tomar la palabra de Dios, la gloriosa palabra de Dios, esas epístolas, esas cartas que han sido escritas del corazón del Padre, del novio a la novia, a la iglesia, que es verdad, la palabra de Dios, entre más de su palabra usted aprende y más de su palabra usted memoriza, entre más de su palabra, no solamente eso, la cosa es de que la palabra que usted empieza a poner por obra, es lo que Dios quiere. Dios no quiere un montón de creyentes que estén citando la palabra y citando la palabra, pero no la están haciendo. No están cumpliendo la palabra. Eso no cambia nada. La persona solamente como un perico está citando la palabra. No. Cuando uno toma la palabra de Dios, esos versículos, me está tan rico las epístolas de Pablo, ¿verdad? ¿Quiénes somos en Cristo? Lo que Cristo Jesús ha hecho en nosotros y lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que nosotros podemos hacer en Cristo, así como Dios nos ve. Todo entre más usted empieza a tener tu espíritu, más y más de Cristo, tu espíritu, tomando la palabra de Dios y la palabra y Cristo uno son. La palabra de Dios y Cristo Jesús uno son. Y entre más tú estás poniendo en tu espíritu, más tu espíritu está tomando más y más. En otras palabras, Pablo cuando escribe y dice, yo estoy orando que Cristo Jesús sea formado en vosotros. Que Jesús sea formado en vosotros. Bueno, ¿cómo va a ser Jesús formado en nosotros? A través de su gloriosa palabra. Entre más y más de su palabra asimilamos, aprendemos, recibimos más y más de Jesús
estamos nosotros empezando a parecernos, porque su palabra y Jesús y la palabra de Dios uno son. Y es lo que Dios quiere de la iglesia. Es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que una vez más, así como el versículo 14 del capítulo 1 de Juan, y el verbo se hizo carne, y aquel verbo se hizo carne y moró entre nosotros, y nosotros vimos la gloria como la gloria de Dios, ¿verdad? Hijo de Dios. Entonces, lo que está sucediendo y lo que Dios quiere es de que en la iglesia también su palabra sea hecha carne. En la iglesia. Ustedes tenemos un cuerpo físico, así como Jesús tenía un cuerpo físico y en él estaba viva la palabra. El Padre estaba en el Hijo y gloria a Dios que el Padre está en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y nosotros estamos en él. Somos uno con él. El versículo el capítulo y los versículos que le leí en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, cuando Cristo Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no lleva fruto será cortado, y todo pámpano que lleva fruto, ¿verdad?, será cortado para que lleve más fruto. Y a Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Entonces podemos ver de que Cristo Jesús es la vid y somos uno en Cristo y Cristo es uno con nosotros. Gloria a Dios que la iglesia está dando bastante fruto para el reino de Dios. Quiero hacer una oración con aquellas personas que hoy necesitan tener ese encuentro con Cristo. Hoy el Espíritu Santo está ahí, Él está en todo lugar y Él está esperando que tú hagas esta oración, que tú abres tu corazón a esta palabra, a este Cristo de poder, porque el momento que tú crees y tomas la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo va a ser un milagro en ti. Tú vas a nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Repite estas palabras conmigo. Los que están aquí también pueden repetir con ellos. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día, después de que tú me perdonaste de todos mis pecados, resucitaste a tu Hijo. Eso mostró de que Él era tu Hijo y que mis pecados habían sepultados en el infierno. Hoy públicamente confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo. Amén. Le felicito. Bienvenido a la familia de Dios. Va a estar pasando el pastor Luis Ávila. No se vaya, no cambie ahí, quédese. Él tiene una palabra que yo sé que va a ser de grande bendición a su vida. Y nos vemos muy pronto. Quiero que sepa que Diana y yo los amamos y estamos para verlos muy pronto. Amén. Bendecido Luis. Gracias, pastor. Vamos a continuar. La palabra de Dios bien clara y Dios siempre cumple su palabra. Él dice que Él no es hombre para mentir, hijo de hombre para arrepentirse. Ya que está sintonizado allí, le voy a pedir que vaya conmigo, por favor, a Salmo 118, 24. Esta escritura me ha bendecido y yo sé que es de bendición porque toda la palabra de Dios dice que es inspirada por Dios. Dice Salmo 118, 24, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Ve la importancia cuando la persona puede contagiar a alguien con una buena actitud, un principio de día, va a poderse dar cuenta que su día será totalmente diferente. Ya que está ahí, también quiero que vaya a Salmo 119, 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ve lo importante de guardar la palabra, así como Dios le dijo a Josué que nunca se debería de separar este libro de la ley, que debería de meditar, en otras palabras, 24 horas, día y noche. Y eso nos está diciendo a nosotros también de la misma manera. También quiero que vaya a Deuteronomio 28. Cada vez que se analiza la palabra le suple toda su necesidad, porque la misma palabra de Dios dice que Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y dice lo que dice Deuteronomio 28:1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice, ahorita estaba analizando y sí es cierto, dice la palabra que bendecida la nación cuyo Dios es Jehová, y aquí afirma ello.
Porque cuando la nación obedece a Dios, es Dios el que le va a bendecir, es Dios el que va a causar que esa nación sea próspera en toda área. Prosiguiendo aquí dice, en el 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ve, así como en lo natural, unos buenos padres les dan buenos consejos a los hijos, a las hijas. De igual manera, Dios nos está diciendo de esa manera. No importa, usted puede ser una persona muy buena, pero puede ser mejor cuando pone por obra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la autoridad máxima. Prosiguiendo aquí dice lo que dice en el 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Ve, a veces pensamos que en el campo es inferior o menos, no. Dios está en todo lugar, Dios está en el campo, Dios está en la ciudad, Dios está, por decir, Dios está en una bodega, Dios está en la oficina, en toda área. Dios no hace excepción de personas. Por eso dice aquí, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Ve, desde aquel tiempo Dios quiere bendecir en todo, en todo. Me recuerdo que dice la escritura que el amo de José se daba cuenta que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Yo le animo que haga lo correcto y las personas que están arriba de usted en cualquier área de su trabajo van a poder experimentar que también, así como José era obediente y de igual manera usted es obediente, también Dios hará prosperar lo que usted haga, lo que usted emprenda. Como dice la escritura, que todo lo que las manos del creyente tocan, Dios lo hace prosperar. No es el creyente, sino Dios. Y prosiguiendo aquí dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. ¿Ve? No importa si usted va a un lado, será bendecido. Regresa de un lado, será bendecido. Por eso es muy importante que la palabra siempre, siempre esté en nuestro corazón. Dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán delante de ti. Y en el 8, quiero enfocar mucho en el 8, dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusiere tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Ve? Dios siempre quiere que el creyente tengamos lo mejor. No importando, por muy difícil que la situación parezca, Dios está presente. Me recuerda que cuando nuestro Señor Jesucristo alimentó las multitudes con 5 panes y 2 peces, y todavía le sobra, eso no es normal, porque cuando Dios entra en acción, lo que es normal queda sin nada, queda a un lado, pero cuando Dios entra en acción, despreocupémonos porque Él va a suplir todo lo que la persona necesita. Si la persona necesita en un área, ahí está Dios. Necesita en otra área, ahí está. Como la escritura que dice que el deseo de Dios es de que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Por eso es bien importante que la palabra de Dios esté en nuestro corazón, porque la escritura lo declara que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted ha puesto la palabra en su corazón, no necesita ninguna ayuda, porque cuando usted necesita esa palabra, Dios le va a mostrar, ya está almacenada allí. Es como si usted haya depositado en lo natural en una cuenta de banco. Cuando usted necesite, usted puede ir y absorbe, saca de esa cuenta y no se lo van a negar. De igual manera, cuando usted ha puesto cuando ha puesto la palabra en su corazón, no importa cuál circunstancia sea, usted va a estar ahí y estará recibiendo lo que le corresponde. Cada día la palabra es la que hace la diferencia en nuestros corazones. Porque dice que el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Yo le animo a que si usted está aquí a nuestro alrededor, nosotros estamos en 107 West Artesia Boulevard, Campton, California. No importa, dice, en una manera de llegar es en la Artesia y la Acacia. Artesia y la Acacia. Estamos en la esquina sureste de Acacia y Artesia. No tiene pierde porque la palabra es lo que le va a traer. Me bendice porque el pastor ha confesado
que las personas que pasen por la autopista, el freeway, por las calles aquí alrededor, por el metro, algo los va a traer para que reciban lo que aquí se está compartiendo. No es aún ni siquiera es la palabra del pastor, es la palabra de Dios que nuestro pastor la comparte. Y como le mencionaba, si usted está aquí alrededor, le animamos, pero antes de eso quiero que si usted quiere cosechar, siembre en palabra ORG raya inclinada donar, usted vaya allí y siembre lo que Dios le ponga en su corazón, y usted se va a dar cuenta que Dios va a empezar a regresarle multiplicado lo que usted siembre, porque lo que usted siembra, Dios no se lo regresa, por decir así. Si usted sembró cierta cantidad, esa cantidad Dios no se la va a regresar, Dios se la va a regresar multiplicada. No importando por muy pequeña que sea la cantidad, despreocúpese porque Dios hará cosas grandes. Y fíjese, le voy a dar los horarios de servicios, principiando los domingos. En inglés tenemos el servicio en inglés a las 9:30. Despreocúpese, traiga a sus hijos, traiga a sus hijas, las personas que tal vez no entienden español. En ese servicio se le ministra en inglés y usted va a ser bendecido. De igual manera, en español a las 11:30 también le esperamos. Y dice, a veces personas dicen, es que no hay cuidado de niños. No se preocupe, aquí tiene, desde que recién nacidos hasta una cantidad ya, una edad más adulta, serán instruidos, serán cuidados, pero más que nada ministrados en la palabra. Y también este servicio que se está llevando a cabo ahorita a las 2 de la tarde en vivo, que está pasando por todo el mundo, pero a mí siempre me gusta enfocar los jóvenes. Los jóvenes tienen su servicio los viernes a las 7 de la noche. Usted traiga esos jóvenes y Dios le recompensará, porque a veces los padres dicen, no, es trabajo ir y llevarlos, ir y traerlos. Yo le doy un consejo, es mejor que se esfuerce ahorita y no después que se esté preocupando, ¿dónde estarán los hijos? ¿Dónde estarán las hijas? Pero si usted toma tiempo para llevarlos a que sean instruidos, porque dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Y la palabra de Dios lo declara, que la palabra de Dios nunca regresa a Dios vacía. A veces tal vez por mucho que se esfuercen, pero si no están en la palabra, no pueden ir lejos. Pero si la persona, el joven, el niño o cualquier persona nos esforzamos en la palabra, meditamos en la palabra, Dios es el que nos va a abrir caminos. No es la sabiduría del humano, es la sabiduría de Dios, porque hay escritura que nos dice que no es con espada, no es con ejército, más con su Santo Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere ministrar, quiere guiar, quiere aconsejar a través de la palabra por medio del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ir aprendiendo aquí en la palabra, y cada día Dios sigue obrando en el corazón de cada persona. Pues vamos a estar siendo despedidos con nuestra confesión. Es una confesión, son palabras que sabemos que son de bendición, y dice: soy bendecido por el Padre, soy bendecido por el Hijo, soy bendecido por el Espíritu Santo, soy bendecido por la preciosa sangre de Cristo, soy bendecido por la palabra de Dios, soy bendecido por la predicación y los cantos, soy bendecido por el compañerismo de mis hermanos, soy bendecido en mi cuerpo, estoy sano, soy bendecido en mis finanzas, prospero y reprendo al diablo que las quiere tocar. Soy bendecido en mi familia, el diablo no puede tocar mi familia. Soy bendecido y soy de bendición a otros. Sea de bendición a otros y Dios le bendecirá. Bendecidos.